Saludamos a la doctora Margarita Murgieri, médica geriatra, gerontóloga. ¿Está mal? Margarita, ¿cómo estás? Raúl. No, está bien también. Las dos cosas. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Recién hablábamos con un par tuyo, el doctor José Manuel Viudés, del Italiano, de la Ciudad de Buenos Aires, y le contamos que íbamos a charlar contigo. Me dijo, una grande, mirá, conocida y reconocida por todos lados. Margarita, primero quiero con vos tratar de contarle a la gente que me tocó vivir la emoción del adulto mayor cuando le llega la vacuna, porque como antes te hacen un pequeño cuestionario, por fin le llegó, estaba contento. ¿De dónde sale tanto optimismo de los abuelos para decir qué bárbaro? Y se emocionan, vi gente llorando, solo por el hecho de recibir la primera dosis. Yo creo que, bueno, han estado mucho tiempo sin poder salir, sin poder ver a la familia. En el caso de las instituciones geriátricas, sin salir directamente. Y bueno, al principio, bueno, había un poco de temor, como en la población, sin saber qué era la vacuna, pero después ellos lo toman como una puerta a las salidas de siempre, a las visitas con los familiares. Entonces me parece que eso es lo que más a la gente lo emociona, ¿no? Que es realmente volver a la vida anterior. Si bien va a haber que seguir cuidándose, pero es un poco la salida, volver a esta nueva normalidad, como se dice, ¿no? Pero debes vivirlo cotidianamente, ¿no? En el tránsito de tus distintas actividades, que te cuentan, que te preguntan, que comentan la vivencia de lo que significa que le haya tocado la vacuna. Sí, sí, y de hecho al que todavía no le llegó está preguntando ¿cuándo llega? Claro. ¿Cuándo llega? Bueno, prácticamente todos los días. Y te agrego y le digo, más... bueno, ustedes estén atentos en los vuelos, con los vuelos, y bueno, y ahí vamos a ver cuándo nos llega a nosotros. Y cuando le dan la primera ya quieren la segunda, pero ya pasaron los 21 días, porque acá me marcaron en el cartón que tiene que ser 21 días. Mauricio. Bueno, creo que es una conducta saludable dentro del daño psicológico que ha provocado en todos los adultos mayores esta idea de la esperanza de la vacuna liberadora, ¿no? Que libere de nuestro encierro, de nuestro confinamiento. Me parece que esa es la idea, ¿no? Me parece que es algo positivo, ¿no? Porque es algo, una luz en el camino, como se dice. Exacto. A nosotros en la institución, bueno, el hogar donde yo trabajo es un hogar que siempre se caracterizó por ser de puertas abiertas, y para nosotros también fue difícil. Nosotros como profesionales del equipo interdisciplinario, acostumbrados a que, bueno, los residentes podían salir, digamos, sin restricciones, el decirles, bueno, ahora no va a salir, también fue difícil, y fue duro para nosotros. Y además es muy largo, que es el otro tema, ¿no? Para todos, ¿no? No solamente para los adultos mayores en las instituciones, se ha hecho muy largo. Entonces, bueno, obviamente, no solo la esperanza de la vacuna, sino la esperanza esta de, como les decía, volver a algún tipo de normalidad y de no restricciones. ¿Notás depresiones importantes en gente que está tanto tiempo encerrada? A mí me ha tocado ver a alguien que estuvo encerrado casi 12 meses, pero con una conducta terrible. Y te puedo asegurar que una persona activa y demás la noté absolutamente envejecida, caída, hasta con una postura corporal diferente, en un año de estar guardado. Sí. Sí, nosotros también lo notamos. Yo siempre digo que prefiero a la gente que se enoja que la gente que se deprime, ¿no? Porque muchas personas se muestran como enojadas, con actitudes de rebeldía, pero eso es como más vital. Que el que se deprime, se mete para adentro, no quiere hablar, eso es más triste y es más dañino. En cambio, el que se rebela contra la situación es más saludable. Vos sabés que estamos todos esperando esta segunda ola, ¿no? Que seguramente va a venir porque estamos rodeados por todos los países con mucha patología. Y me parece que igualmente algo cambió porque hubo posibilidades de establecer esta especie de burbujas familiares donde por lo menos empezó a haber ese contacto que estaba totalmente vedado el año anterior, ¿no?
claro, pero no en las residencias. Claro. En las residencias geriátricas, nosotros, bueno, nuestro protocolo es que por 14 días no podemos tener ningún caso para que vengan las visitas, ¿no? Ningún caso ni de residentes ni de personal. Entonces muchas veces empezamos y después tuvimos que cortar, tanto con las visitas como con algunas salidas que hacíamos, salidas cuidadas. Cuando los casos bajaron a 3.000, empezamos a acompañarlos, siempre acompañados, pero empezamos a acompañarlos al supermercado cercano, y bueno, después tuvimos que cortarlos. Si bien salen, porque salen al banco, siempre con nosotros, pero salen al banco y salen a las interconsultas médicas, porque es otra cosa que en general, no hablemos de la institución, pero que en general se dejó de hacer, ya sea por temor, las personas mayores dejaron, o por miedo a contagiarse, ¿no? Claro. Las personas mayores dejaron de ir a las consultas. Esto se ha visto en todos los países del mundo, incluso en Estados Unidos también, aumentó la mortalidad, digamos, cardiovascular, que podría haberse evitado. Se retrasaron los diagnósticos de distintos cánceres también por no ir a las consultas. Entonces, bueno, nosotros empezamos a salir a las consultas acompañados también, a llevarlos a los hospitales, a las clínicas, a donde tuvieran que ir para las consultas médicas. E incluso los chicos dejaron de vacunarse, hablemos de vacunas comunes, normales, que les tocaban a los chicos, porque los padres dejaron de llevarlos. Entonces esto es como la segunda pandemia, digamos, el tema de otras enfermedades que afloraron o se retrasaron y se dejó de hacer prevención primaria, secundaria, rehabilitación, todo por culpa de la pandemia. Entonces, bueno, estas salidas sí se hicieron, ¿no? Y se siguen haciendo ahora, pero no salidas recreativas, por ejemplo. Claro. O salidas libres, ¿no? Bueno, qué sé yo, el que quiere ir a la plaza, el que quiere ir a ver a su familia, el que no quiere volver ese día al hogar. Lo mismo en las casas, ¿no? Lo mismo en las casas. Bueno, esto es también una recomendación para todos los adultos mayores, estamos hablando de los que viven en sus domicilios y demás, que vuelvan a ir a las consultas médicas, sobre todo los que tienen patologías crónicas, que incluso también para establecer, bueno, ahora las recetas virtuales, algo ha colaborado con el tema de la reiteración de recetas para adquirir los medicamentos, pero que hacer los controles, ¿no es cierto?, sobre todo los que tienen patologías crónicas como hipertensión, diabetes, creo que hay una posibilidad ahora de poder hacerlo, ¿no? Así que me parece, con las debidas precauciones y demás, establecer una conducta de volver nuevamente a las consultas. Sí, tal cual. Nosotros participamos bueno, se reunieron un conjunto de sociedades con KM y bueno, y justamente el tema fue ese, ¿no? Prevención, ya sea médica como prevención en cuanto a la vacunación, vacunas, digamos, no COVID, ¿no? Que es muy importante, volver dentro de la salud a lo que es la prevención y la vacunación. Importantísimo que hacer promoción de esto. Te hacen saber, la muerte ocupa un lugar y un sitio de miedo, de oscuridad, de no tener en claro mucho, más allá del refugio que cada uno le encuentre a partir de alguna creencia. ¿Te hacen saber dudas? ¿Se acercan a demostrarte más temores, de sentirla más cerca a partir de la vacuna, de que no llegan las vacunas? ¿Notás que también hay miedo en esto? No, en general, yo no diría que a la muerte, pero sí a sufrir. Bien. Bueno, esto es algo bastante característico en las personas mayores, que no tienen tanto miedo a la muerte, pero sí al sufrimiento, a la soledad, al dolor. Digamos, hay otros miedos que por ahí, bueno, un poco en algún libro leí alguna vez de gerontología que dice, bueno, cuando fallece alguien, por ejemplo, en una institución, dice, bueno, a mí no me tocó, ¿no? Como que claro, también hay alguna cosa así como mágica, de bueno, esta vez no fui yo, o a mí me fue bien, pude haber tenido un contagio, pero me fue bien, ¿no? Entonces esto también a veces nos salva del temor. Nosotros este año estuvimos trabajando mucho, distintas sociedades también, sobre la discriminación, porque de alguna manera sentimos que, como en la sociedad, la persona mayor fue, bueno, los que se mueren son ellos, ¿no? De alguna manera
no digo que todas las sociedades lo sientan así, pero digamos que, bueno, ya vivieron, ¿no? Esto de, bueno, yo creo que si se hubieran muerto personas jóvenes en cantidad, o chicos ni qué hablar, hubiera sido como diferente. Cuando empezaron las estadísticas de los que más se morían eran adultos mayores, bueno, hubo como esa sensación de, bueno, son ellos, y son los adultos mayores, y son los que viven en geriátricos, como poniendo, bueno, una especie de tranquilidad en, bueno, se mueren ellos que ya vivieron, ¿no? Nosotros realmente tratamos siempre de llamar la atención sobre esto que se llama viejismo y que tiene que ver con, bueno, veamos qué hacemos con esta situación. Y otra cosa que pasó, que por suerte pasó rápidamente porque volvieron atrás, fue el hecho de, bueno, entonces las personas mayores, como son las que se pueden contagiar, hay que dejarlas adentro y tienen que pedir permiso para salir. Esto lo recuerdan, pasó en la ciudad de Buenos Aires, pero duró muy poquito, porque enseguida se dieron cuenta de que no era la idea, sino que la idea era que pidan ayuda para que les lleven la comida, o que pidan ayuda si necesitaban algo, pero esto de prohibirles la salida prácticamente, que tuvieran que pedir permiso para salir, hizo mucho ruido en la ciudad de Buenos Aires, porque además los adultos mayores son, dentro de los grupos etarios en general, son bastante responsables, muy responsables cuando se les dice que una cosa no es conveniente para ellos. Pero esto de pedir permiso para salir, ya les digo, por suerte duró poco, pero bueno, como sociedades salimos todos a decir, ¿pero qué están haciendo? ¿Cómo la gente adulta mayor va a tener que pedir permiso para salir, ¿no? Que ya les digo, por suerte sacaron la medida y la intención era, bueno, tratar de ayudarlos. Pero bueno, hubo mucho de viejismo. Mirá y que... otra cosa, perdón, termina. También tiene que ver con, bueno, esto de decidir las camas, ¿no? O sea, si yo, por suerte Buenos Aires y la Argentina en general, bueno, tuvo camas suficientes, pero esto de decir, bueno, esta persona o esta, la de 20 o la de 80, por suerte no hubo que tomar una decisión sobre una cama de terapia, pero muchas veces cuando los hospitales estaban abarrotados, surgió como este tema, bueno, esto de que ya vivió, esta persona tiene 80 y ya vivió, y esta, bueno, tiene 20 y tiene toda una vida por delante. Entonces, bueno, una de las cosas que nosotros también queremos remarcar sobre el viejismo es que no es eso lo que a uno lo va a decidir, sino la posibilidad de que una persona se salve o no. Si una persona está muy grave, a lo mejor, y es muy dependiente y no va a llegar a salvarse, tenga COVID o tenga cualquier otra enfermedad, uno por ahí lo que hace es hacer cuidados paliativos, por ejemplo, y no cuidados en terapia intensiva, pero ya no depende de la edad en sí, sino de la patología que tiene ese paciente y de cómo ha llegado a tener esa patología, con qué grado de dependencia. Entonces, pero no la edad, ¿no? Porque si no, el número de la edad nos determina demasiado las conductas como sociedad. Qué bárbaro, qué mirada. No me había estacionado ahí en pensar esto de que, bueno, ya viviste, digamos, en el peor de los casos, deja que la sí, vacuna sí, bueno, vaya. En los médicos no está esos parámetros porque pero evidentemente a dónde se ha ido. Tal vez está en la conciencia de alguno, pero no en la profesión médica. La verdad que nosotros estamos dispuestos siempre a atender al que tenga más posibilidades también, porque hay gente que viene en muy malas condiciones, que uno sabe que tal vez la terapéutica no va a ser oportuna, pero felizmente no llegamos a esa cuestión ética que realmente nos parte el corazón a todos los médicos, sí, ¿no? Claro. De tomar determinaciones. Esto lo está sufriendo Brasil ahora, así que hay que tomar en cuenta lo que está pasando alrededor. Una de las cosas que queríamos enfatizar, ya lo hicimos con el doctor Viudés, pero a vos me parece que también vas a coincidir, Margarita, que ahora que vienen las vacunas de la antigripal, de la antineumocóxica, privilegiar primero el tema del COVID, ¿no? Como para garantizar sí. La vacuna a todos los adultos mayores contra el COVID. Después, accesoriamente, tal vez sea en abril, tal vez sea en mayo, podemos acudir a las que faltan dentro del calendario que corresponda. Tal cual, cuando uno tiene el turno para la vacuna del COVID, se tiene que poner el COVID, la vacuna de COVID
lo más rápido y acertadamente al turno que uno tenga. Entre una vacuna y otra debe haber 14 días de diferencia. O sea que se pone la vacuna de COVID y después puede esperar 14 días y ponerse la antigripal o la antineumocóxica. Pero si uno se la pone primero y le llega el turno, después para la de COVID, ahí perdió el turno. Entonces ese sería el problema. Entonces primero la vacuna contra el COVID y después, 14 días después o más, se coloca la otra. O las otras, las que tenga que ponerse. ¿Cuál es tu mirada de lo que nos viene con esta segunda ola de contagios, con las vacunas que llegan lento? ¿Cuál es tu mirada sobre esto, Margarita? Y la verdad que preocupante porque todos estamos, ya sea las personas mayores como los profesionales que estamos trabajando desde el año pasado con esto, estamos bastante cansados y estresados con esta situación. Creo que al principio, cuando empezaron a bajar los casos, como les contaba el año pasado, bueno, todos nos ilusionamos y bueno, y después otra vez y ahora segunda ola y sí, esto es como que no se termina nunca, estamos muy cansados. Además hay que pensar también que hay mucha gente que porque tiene riesgo, porque son grupos de riesgo, no están trabajando. Entonces somos menos. Y los que estamos realmente todo el tiempo trabajando y todo el tiempo pendientes y bueno, muchas veces en el caso de la institución también se enferma el personal, obvio. Claro. Y ahí es donde por ahí baja más la cantidad de personal porque justamente tenemos personas que están enfermas o que son contactos estrechos de otros. Entonces, entre los que son grupos de riesgo, los que se enfermaron, que por ahí también tenemos temor de que nos enfermen a los pacientes, y nosotros que estamos cansados, es como que, sí, la visión es un poco, no sé, digamos, bueno, es como que hay que sacar fuerza todos los días. Además, dijo Margarita, no se sabe cuándo termina. Nadie sabe, ni Margarita ni el más avesado infectólogo del mundo puede saber cuándo termina. Por eso que hay que extremar los recados a sabiendas de que el sistema está saturado del cansancio, del agobio, los profesionales, hablamos de los médicos, hablamos de los enfermeros, hablamos de todo el personal de salud, realmente está muy cansado, muy agobiado, muy estresado, no han tenido muchas vacaciones, muchos han padecido el COVID y han tenido las secuelas del COVID, así que con esas condiciones de salud obviamente tenemos que extremar los recaudos de prevención que a pesar de estar vacunados tenemos que seguir con las pautas. Margarita, gracias. Sí, tal cual. Le mandamos un enorme beso desde acá, sos muy generosa como siempre, ojalá que haya buena vida. ¿Estás vacunada, Margarita? ¿Ya cumpliste? Tengo la primera. Bien. Esperando la segunda. Bueno, no debería tener que esperar nada la doctora Murgieri, como otros tantos profesionales. Pero bueno, sabe ya que con una dosis ya por lo menos ya tiene alguna cobertura importante y en cuanto más estire, o sea, tal vez un mes, 2 meses, va a tener mayor cantidad de anticuerpos, así que... Sos muy amable, Margarita. Bueno, un beso grande desde acá. Gracias. Gracias bueno, un por beso. este... Gracias. Volvemos a hablar. Gracias.